Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un tiempo con Dios. Vamos a esperar que se vayan conectando para ir compartiendo el consejo que Dios nos tiene para este día. Vamos a ver quién es el primero que se conecta, mi hermana Noemí. Dios le bendiga, hermana Noemí, siempre la que está pendiente. Vamos a esperar a que se conecten más para ir compartiendo. Vamos a seguir con este tema que es las bendiciones espirituales de las que hemos estado hablando, y hemos estado hablando de las llaves, las dos llaves que necesitamos para poder obtener todas esas bendiciones. La semana pasada hablábamos de una de ellas, que es el poder que nos da Dios. Explicábamos cuál era ese poder que Dios nos hablaba, y hoy vamos a hablar de ese propósito y la ubicación en ese poder. Y vamos a estar hablando ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11, para que vaya buscando su Biblia y vaya haciendo sus anotaciones. Y bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito más. Por mientras ahí vaya compartiendo usted este video. Sammy, Dios te bendiga. Luz Elena, Dios les bendiga. Y bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, iniciando la semana con este tema que estábamos tocando, que nos quedamos en el propósito y la ubicación de este poder. ¿De cuál poder? ¿De qué poder estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del poder que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ese mismo poder, hablábamos que el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, ese mismo poder que tenía Él, estábamos hablando que Dios nos lo ha otorgado a nosotros mismos por el simple hecho, mi hermano, de ser hijos de Él. Pero hablábamos que pues bueno, muchas veces no nos la creemos, o nos falta fe para creer que estamos sentados en los lugares celestiales, que es lo que es el meollo del asunto. Entonces, pues ahorita vamos a continuar hablando de este tema. Ayúdenos a compartirlo. Quizás a mucha gente pues no le interesará, o no sé, o no le hallará sentido a estos temas, pero son muy importantes para nosotros como hijos de Dios hablar de esto, porque muchas veces desconocemos estos temas, desconocemos la palabra de Dios, y por eso muchas veces no avanzamos, sí, más que nada no avanzamos, estamos ahí estancados en lo mismo, y es porque como dice nuestra hermana Venera, hierra en las escrituras. Entonces erramos, entonces no conocemos la palabra de Dios, y por eso a veces estamos estancados. Entonces es bien importante que le tomemos importancia a la palabra de Dios, que le tomemos importancia a estos temas, porque es, como quien dice, el pan diario de nosotros como hijos de Dios. Entonces es necesario que conozcamos, y más, habíamos dicho, más en estos tiempos que hay tanta confusión, mucha confusión. Está entrando mucha confusión a las iglesias. El enemigo se está moviendo mucho en las iglesias, ha estado entrando mucha cosa mala, ¿verdad? Y a veces el pueblo de Dios, por estar descuidado, pues no nos damos cuenta, y pues cuando menos lo pensamos, pues ya en la iglesia estamos. Entonces es importante que pongamos atención y que le tomamos importancia, y haga sus apuntes. No se olvide de hacer ahí sus apuntes. Hermana Evelyn, nuestra hermana Ludi, Dios les bendiga, qué bueno que nos acompaña. Hermano Arellano, también Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y bueno, somos 5, y con esos 5 nos vamos a ir, porque luego se nos hace más tarde, y luego no terminamos, y luego va a ser parte 3, y luego nos da risa, ¿verdad? Porque pues ya son muchas partes del mismo tema. Entonces vamos a iniciar.
Estábamos leyendo lo vamos a volver a leer, ahí en Colosenses, ¿sí? Ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, lo va a estar leyendo aquí mi hermana y ahorita yo se los leo en otra versión para entenderlo un poquito mejor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice Colosenses 1, versículos 9 al 11, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice así: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Qué interesante y qué importante, qué palabras tan más acertadas dice aquí. Hablábamos algo y decíamos que está hablando, dice, para que agraden a Dios en todo, ¿verdad? Dice, Es correcto, ¿no? es correcto, me quedé pensando. Hablábamos del poder, que decíamos que Dios nos da el poder, pero también decíamos que es anulado al instante que nosotros lo empezamos a ocupar, dice, en situaciones que no sean aprobadas por Dios. En ese momento ese poder se anula, porque hemos visto cómo mucho pueblo de Dios, cuando Dios les da ese ¿qué son? Don de milagros, sanidades, a veces muchas personas lo empiezan a usar para beneficio económico. Entonces decíamos, a partir de que uno empieza a usar ese poder, es anulado por Dios, porque lo empiezan a usar en situaciones que no son aprobadas por Dios. Ahora, podremos decir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué suceden los milagros o por qué suceden las cosas? Hablábamos que había dos dioses, el Dios de esta tierra y el Dios de todo el universo. Hay algo bien interesante, mira, porque a veces decimos, mire, yo llegué a decirlo, ¿verdad? De una persona, y yo le decía a una persona, pero es que ¿por qué dice las cosas y suceden? O sea, ¿por qué si la Biblia me está diciendo que está en un error, por qué cuando dice que va a pasar algo sucede? ¿Verdad? Pero pues la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo que el enemigo también hace milagros. ¿Por qué? Porque su misma palabra dice que Él es imitador de Dios. O sea, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace o hizo o sigue haciendo hoy en día, Él lo quiere hacer igual, ¿verdad? Que va a ser lo mismo que decíamos, estaba viendo un video, no sé si me lo mandó mi mamá, donde decíamos que el diablo es imitador, y nos mandó un video donde creo que habla del anticristo, y vemos que cómo estaba bueno, en ese video el mundo está en un caos total, como lo estamos viviendo ahora, con esta pandemia y con tanto cambio climático y tanta violencia ha aumentado ya, y está el mundo así en un caos mundial, y viene esta persona, lo están velando era un ministro, no sé, lo están velando, y de repente él se levanta y empiezan a decir, ha resucitado de los muertos, y empieza a hacer señales y todo, que fue lo mismo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y veíamos, ¿verdad?, que nos decían, el diablo es imitador y va a imitar todo lo de Dios. ¿Para qué? Para poder atraer a la gente y puedan creer que Él va a ser el Salvador del mundo, que Él va a traer la paz al mundo. Y veíamos, lo que más me impactó es que al principio empiezan con videos de lo que hoy se está viviendo. Me llegó un video donde dice, estos fueron los cambios climáticos en una semana en lo que es en Europa,
y la parte oriental de allá de Asia, todo por allá. Y en una semana cayó granizo, hubo ola solar, hubo terremotos, hubo tsunamis, hubo huracanes, en una semana. Y vemos que está parte de Europa, China, Japón, fueron destruidas a causa del agua. Veíamos también que nos dicen que oremos por Cuba, un video donde salen llorando mucho pueblo de Dios porque veíamos que los están matando, prohibiendo el evangelio en China también, en la India, y nos decían, ¿verdad?, que oráramos no por el estado de Cuba, sino que oráramos por nuestros hermanos, porque quizás hoy lo están pasando ellos eso, ¿verdad? Pero quizás en un momento nosotros vamos a tener que pedir oración por estar siendo perseguidos. Y entonces decíamos que este poder o estas bendiciones de las que hemos estado hablando, que siempre en toda nuestra vida nos van a servir, pero hoy más en día necesitamos obtener estas bendiciones. Si vemos cómo empieza la carta del apóstol Pablo aquí en Colosenses, en el versículo 1, él empieza hablando, pidiendo al Padre, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero si usted ve todas las cartas de Pablo, siempre habla pidiendo bendiciones espirituales, que crezcan en la fe, que crezcan en la voluntad de Dios. Nunca vemos que él esté pidiendo bendiciones materiales y físicas, que no es nada malo, pero son mucho más importantes las bendiciones espirituales, porque son las que nos van a llevar a nuestro futuro que tenemos en Cristo Jesús. Decíamos que nosotros sí podamos hablar a futuro. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es nuestro futuro. Hoy en día el mundo, la frase del mundo, ¿verdad?, vivamos un día a la vez, que también hay un canto de nosotros, ¿verdad?, un día a la vez, pero ellos se refieren a disfrutar toda su vida en un día, porque quizás mañana no están, pero en lugar de marcar, decíamos, de marcar en uno de los programas, de marcar la diferencia, de como lo hizo ¿verdad?, que decíamos, que le decía Mardoqueo: si no hablas vas a morir, y si hablas como quiera vas a morir. En ti está el marcar la diferencia, el salvar a un pueblo entero o dejarlo que perezca. Entonces, en nosotros está el vivir un día a la vez, pero siempre bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí conocemos nuestro futuro. Nos decían ayer, el mundo cree que, dice tan fácil de que si muere hay un infierno, pero no saben la magnitud de lo que va a ser el morir sin Cristo y ir a parar al infierno. No saben la magnitud del tormento, del dolor, ¿no?, que vamos a estar. Dice una persona: yo sé que si muero voy al infierno. Yo creo que si supiéramos, mi hermano, cómo es el infierno, si supieran, bueno, pues la Biblia lo relata, pero si realmente supiéramos cómo está allá, no lo diríamos tan fácil, ¿verdad? De que, sí, yo sé que si muero voy al infierno. No es un lugar donde, nada más voy a estar gritando, no, dice que es un lugar donde el gusano nunca muere. O sea, va a estar inundado de gusanos, pero nunca se va a morir. Y es por una eternidad. Bueno, fuera, ¿verdad?, que ya no, nada más un año o dos, pero no, pues ni que fuera, aunque fueran 5 minutos. O sea, yo creo que nadie quisiera, si apenas nos quemamos un dedo, ¿verdad?, ya estamos ahí chupándolo y poniéndole de tantas cosas para que no se nos haga la ampulita. Entonces, imagínense, o sea, es un lugar donde va a estar la gente que no quiera nada con Cristo, va a estar una eternidad. Entonces, algo bien importante que ahorita decías es de que ahorita pues mucho pueblo de Dios está pidiendo oración por situaciones que están pasando. Pero mire bien, mucha gente está muriendo hoy en día. Yo creo que todos los días les están quitando la vida por predicar el evangelio. Entonces, como dijo Esther, ¿verdad?, si perezco, que perezca.
Entonces mucha gente está diciendo, pues si he de morir, pues muero, ¿verdad? Todo sea por causa de Jesucristo. Como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el morir es Cristo y el vivir es... Entonces... El vivir es ganar. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo usted y yo? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dando nuestra vida realmente por Cristo? ¿O estamos alimentando la carne? Entonces, estamos hablando del poder, ¿verdad?, que tenemos en Cristo. Ahorita decíamos, ¿verdad?, muchos lo están, como vemos que lo que hace aquella persona que anda mal se cumple, pensamos que tiene el poder de Dios, pero no, mi hermano, es el puro poder del diablo. Porque... Y decíamos, nosotros sabemos, no nos hagamos locos de que no sabemos, pero nosotros sabemos diferenciar cuando la bendición viene de parte de Dios y cuando la bendición viene de parte del otro, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y nos esforzamos, por cumplir los mandamientos de Dios, vemos cómo vienen llegando bendiciones, pero si se fija, las bendiciones de Dios a veces, pues sí son materiales, pero más las bendiciones de Dios nos ayudan a crecer dentro del camino de Dios, a madurar, a crecer en el conocimiento de Dios, a saber ya cómo enfrentar la prueba, que cuando venga otra vez ya vamos a saber las herramientas que tenemos para poder pasar esa prueba. Y cuando vemos que ni siquiera le dedicamos ni 5 minutos a Dios, ni siquiera le dedicamos minutos a la oración, ni siquiera nos tomamos el esfuerzo de venir a la iglesia a escuchar el consejo de Dios, mas sin embargo estamos siendo bendecidos, entonces ahí sí hay que pensar de quién está viniendo la bendición. Porque así como las bendiciones de Dios son espirituales y son eternas, nunca nos las va a quitar, pero las bendiciones que da el diablo son pasajeras, porque como decimos, también es traicionador, ¿verdad? Primero te da todo para alejarte de Dios y al último Él se va a lavar las manos y decir, yo no tuve la culpa, ¿verdad? Sí. Él fue el que tomó la decisión, Él fue el que quiso, ¿cómo se dice? Esmerarse tanto en lo material y que se olvidó de lo espiritual. Porque es lo que va a hacer el diablo cuando venga a Cristo por su iglesia y que nosotros, por habernos esmerado tanto en lo material y haber descuidado lo espiritual, nos quedemos, ni crea que el diablo va a meter las manos por usted. Es traicionero. Mire, el diablo nada más lo hace hacer las cosas y luego se esconde. Yo no te dije que lo hiciera, ¿verdad? Mire, le voy a leer ahí en Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 38, que dice así, hablando del poder que tenemos en Cristo, dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, fíjese bien, dice, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y le voy a leer el último, dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor.
Fíjese, o sea, todo lo que se pasaba, ¿verdad? Y que hoy en día, decía ahorita, muchas personas han estado pasando, porque muchos son perseguidos, otros son muertos, igual de la misma manera, dice, unos eran aserrados, o sea, partidos en pedazos. Entonces no crea que lo que se ve ahora es nuevo, sino que antes ya existía, de matarlos en pedacitos y luego irlos a aventar allá en fosas. Entonces hay mucho pueblo de Dios que lo mismo está pasando, y dice aquí lo que acabo de leer, dice, el mundo no merecía gente así. O sea, el mundo no merece que haya gente que esté dando su vida, ¿verdad? Pero igual usted y yo no merecíamos que alguien diera su vida por nosotros. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo muero por Él. Porque decíamos anteriormente, ¿verdad? No había quien diera nada por nosotros, pero hubo uno que sí quiso y dijo, yo doy mi vida. Que después vemos el poder de Dios cuando nuestro Señor Jesús resucita. Entonces ahora nos está diciendo, eso mismo tienes tú. ¿Para qué? Para que igual como estos hombres, cuando pases por tribulación, cuando pases por persecución, cuando pases por momentos difíciles, tú tienes el poder. ¿Para qué? Ya sea para hacer un milagro o ya sea para que puedas pasar la prueba. Que nos decían ayer, ¿verdad? De muchas formas les hablé, de muchas formas les hablé a través de los profetas, de los jueces, de los reyes, y aún así no quisieron escucharme. Entonces tuve que mandar, tuve que venir en carne propia a morir por el pueblo, por el mundo entero, para perdonar sus pecados y para hacer salvación para todo el mundo. Dice, pero algunos no me recibieron. Entonces, bueno, me voy con otro pueblo, a ver si ese sí me escucha, a ver si ese sí valora. Y decíamos, ¿para qué esperar a veces a estar pasando por situaciones difíciles? ¿A qué esperar a estar ya en cama, postrados? ¿A qué esperar a quedarnos, vaya, sin nada, o a tocar fondo para venir a los pies de Dios? Qué bonito cuando que vengamos y hagamos la voluntad de Dios sin tener que llegar hasta esos extremos, que muchas veces nos sirven, pero ¿para qué esperarnos a llegar a esa situación para poder ahora sí decir, sabes que no, en Dios está la verdad, en Dios está el camino correcto? Qué bonito que así como estemos ahora, que estamos bendecidos, que no nos ha faltado nada, que nunca nos olvidemos de Dios, que siempre estemos en oración, que siempre estemos guiados por el Espíritu Santo, siendo controlados, decíamos, por el Espíritu Santo, y no esperar a pasar por alguna situación difícil para acordarnos que existe Dios, para valorar lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario, para valorar todo lo que pasó. Decíamos que derramó hasta su última gota de sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces veíamos cómo todos estos hombres, dicen, muertos, aserrados, partidos por la mitad, muertos a filo de espada. A veces, y luego cuando nos pasa algo nosotros decimos, ¿por qué, Señor? O sea, todos los hombres de aquel tiempo pasaban esto, y le estamos diciendo, ¿verdad? Hoy en día es lo mismo. De hecho, la vida del cristiano sí es, mi hermano. Si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, si usted y yo estamos dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada, vamos a pasar por este tipo de cosas, ¿verdad? Hay una persona ahí que publica mucho, ¿verdad? En contra. Y dice, no, es que ustedes meten miedo y que no sé qué, y así muchas cosas. No es que metamos miedo, mi hermano. Es una advertencia. Dice, es que ustedes no, Dios es amor. Claro que Dios es amor, y por eso Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? De lo que viene. Dios nos está advirtiendo de lo que va a suceder si nosotros no hacemos caso. De otra manera no fuera un Dios de amor, porque nos dejaría a la deriva, ¿verdad? Vivan la vida y pues ahí de ustedes si viene algo y les pasa algo malo. No, sino que hace todo lo contrario, o sea, nos avisa antes
de que pasen las cosas. Pero hoy en día es tan tremendo, ¿verdad? Que hagamos más caso a, pues ahora sí, a lo que no es de Dios, o que creamos más en lo que no viene de Dios que en lo que verdaderamente habla su palabra. Entonces, hablando de ese poder, estábamos diciendo ahorita, bien dice la Biblia, ¿verdad? Por sus frutos los vas a conocer, porque créanos que, y a lo mejor usted lo ha vivido o lo ha visto, hay mucha gente ahorita haciendo tanto milagro, tantas cosas, y que dicen que viene de parte de Dios, incluso dando palabra, y dicen, Dios te dice, y empiezan a hablar. Pero por eso debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de conocer las Escrituras. ¿Para qué? Para desenmascarar al diablo, ¿verdad? Para no irnos de lleno. Que de otra manera, mi hermano, como te está diciendo aquí Pablo, dice, yo oro para que ustedes crezcan en conocimiento, para que ustedes tengan esa sabiduría, para que sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, y fíjese, ahorita que estamos diciendo de conocimiento, dice aquí, una explicación que trae aquí la Biblia, dice conocimiento. Dice, los herejes prometen a sus seguidores un nuevo conocimiento que se basta a sí mismo. Pablo ora para que los colosenses reciban la plenitud y se mantengan bajo la potestad del más completo y claro conocimiento que es la voluntad de Dios. Fíjese, los herejes prometen a sus seguidores un nuevo conocimiento, que es lo que decíamos, y se lo decimos por experiencia propia, que nos prometían un nuevo nivel de gloria. Hay que no solamente era lo que estaba escrito en la Biblia, sino que había más. Cuando se nos ha enseñado que hay de aquel que le agregue un punto o una coma o le quite a la palabra de Dios, porque todo lo que Dios nos promete está aquí escrito en la Biblia. Aquí están los misterios, aquí están los niveles de gloria, porque vamos viendo cómo va el crecimiento del cristianismo. Esos son los niveles de gloria, no de que vamos a quitarnos la capa y hacerle así y todos van a ser... No, ya hasta ponen que los generales y luego... vamos comprendamos, dice conocimiento bajo la voluntad de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Entonces, dice, ¿para qué nos sirve ese conocimiento? Para mantenernos firmes, que nadie nos mueva de lo que está escrito en su palabra, que cualquier palabra que venga a nosotros siempre estarlo comprobando con la palabra de Dios. Pero fíjate, algo bien importante que acabas de decir, es conocimiento para mantenernos firmes, ¿no? Para que no vaya a venir otro y nos vaya a engañar. El conocimiento es para eso, no para decir, yo sé más que tú, o para estar haciendo menos a otras personas, no, sino que también con tu mismo conocimiento vas a enseñar a otras personas, ¿verdad? A enriquecer más lo que la otra persona tiene. No, por eso dice su palabra, tengan cuidado de cómo hacen uso de lo que yo les doy, de cómo hacemos uso de los dones, de cómo hacemos uso del conocimiento que tengamos, porque podemos caer en el error de que entre la soberbia, y lo hemos puesto mucho de ejemplo al rey Saúl, ¿verdad? Ya no quiso nada, o sea, ya no quiso que Dios le enseñara, ya no quiso que Dios le instruyera, sino que dijo, yo sé. O sea, yo sé hacer las cosas, y vemos cuál fue su final. No quiso compartir la gloria que tenía como rey con los demás. Entró la soberbia, entró el orgullo, entró la envidia, los celos. En lugar de que se sintiera orgulloso de que un muchacho del mismo pueblo de Dios honrara tanto a Dios, y que a través de eso el pueblo de Dios, o sea, David compartía la victoria con todo el pueblo. Porque no nada más salía victorioso David, sino salía victorioso todo el pueblo de Dios. Pero entró la soberbia de este rey de decir, que podríamos decir, ¿por qué
¿Por qué él me va a enseñar si él es más chico que yo? Él apenas empieza. Y es ahí donde entra la soberbia, el ya no querer escuchar consejo de nadie, el ya no querer el no escuchar el consejo de otra persona, que no me diga lo que yo a veces nos encerramos tanto y no queremos aceptar ningún consejo de las demás personas, creyendo que esa persona, por no sé, porque tenga menos tiempo, porque acaba de llegar al evangelio, creyendo que esa persona no me puede enseñar algo a mí. Entonces, que usemos el conocimiento y la sabiduría, como dicen, para enriquecernos todos juntos como pueblo de Dios, para edificarnos todos juntos como pueblo de Dios, como cuerpo, como un solo cuerpo. Dice la palabra de Dios que somos un solo cuerpo, y juntos tenemos que irnos levantando, animando, exhortando, edificando, para que juntos como cuerpo, el día que nuestro Señor Jesucristo llame a su pueblo, irnos todos juntos, y no irnos cojos, mancos, ciegos, ¿verdad? Entonces, fíjese, estaba leyendo aquí donde les decía que al principio decíamos, nosotros conocemos nuestro futuro, por eso hablamos a futuro. Y fíjese ahí en Colosenses, ahí donde estamos leyendo, en el capítulo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, fíjese lo que dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día vamos a reinar juntamente con Jesucristo, que un día va a venir nuestro Señor Jesús, se va a parar en las nubes y nos va a llamar ante su presencia. Entonces, hablamos de ese poder, hablamos de que cuando yo tengo ese poder, no nada más yo soy beneficiado, sino también mi hermano, el que está a un lado. ¿Cómo? Pues a través de un consejo, a través de un milagro, él también está siendo edificado y yo estoy compartiendo ese poder, porque para eso es el poder, ¿no? Decíamos, no hablamos de poder acá de, como las caricaturas, que se convierten y avientan poderes. Sí, cierras los ojos y ya estás en otro lugar. No, mi hermano, es poder para edificar a la iglesia. Dice aquí, lo voy a leer aquí un parrafito, dice, Pablo está tan seguro de nuestra identificación total con Cristo, tan seguro de que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales, que proclama que este poder supereminentemente grande está ya ahora con nosotros los que creemos. Sí, está dentro de usted ya en estos momentos. Tal vez no lo sienta, pero sí puede creerlo. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Si algo tenía Pablo, es de que era un hombre de fe, ¿verdad? El secreto está en de que usted y yo creamos, que verdaderamente creamos de todo corazón, que si la Biblia dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo, yo estoy sentado juntamente con Cristo. Entonces, creámoslo, o sea, apropiémonos de lo que su palabra dice. Entonces dice, si lo cree, entonces ese poder va a comenzar de inmediato a realizar la maravillosa obra de Dios en su vida. Entonces, hemos hablado en otras enseñanzas que se ha hablado de la fe. Necesitamos ejercitar la fe, porque es algo, yo creo que mucho pueblo de Dios nos está faltando el tener fe, el creer en que no porque no lo vea no es mío, sino que si su palabra lo está diciendo, dice Dios, ¿verdad? Yo no soy hijo de hombre como para que mienta. Entonces, creamos lo que si Dios nos lo está diciendo, que el mismo poder que resucitó a Cristo está en nosotros, creamos lo que verdaderamente lo tenemos. Estábamos diciendo, ¿para qué es ese poder? Para edificar la iglesia. ¿Para qué es ese poder? Para que nosotros avancemos, no para beneficiarnos
de eso mismo, ¿verdad? Como hemos dicho, ¿verdad? De que hago milagro, pero te deposita tanto, ¿verdad? Primero, y luego te hago el milagrito. Entonces, no, mi hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Y hablamos de esto porque, pues ya en tiempo atrás se ha estado viendo mucho, pero como el diablo sabe que hemos dicho, ¿verdad? Que a él le queda muy poco tiempo, está haciendo de todo para engañar al pueblo de Dios. Y lamentablemente mucho pueblo de Dios está retrocediendo. Entonces es necesario que hablemos, que dice su palabra, inste en la sana doctrina. Entonces, permanezcamos en lo que creímos desde el principio, permanezcamos en la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dice Pablo, yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento, o sea, que tengan ese conocimiento y sepan discernir cuando algo no viene de Dios. Y decíamos que necesitamos, un ejemplo que viene aquí, dice, cuando Moisés tenía su vara, y Dios usó la vara para mostrar su poder divino, y Moisés en creer o no. A través de su vara vemos que la vara la convierte en serpiente. Y no era tanto la vara, es lo que decimos. Era porque Dios quería mostrar su poder divino y porque Moisés le creyó. Si Moisés no le hubiera creído, no hubiera sucedido y no hubiera visto tantas señales y prodigios que Dios usó para poder sacar a su pueblo. Decíamos que él hacía con la vara y era el poder de Dios el que transformaba el agua en sangre, el que se convirtió su vara lo vemos en las películas, ¿verdad? Que extiende la vara y se abre el mar rojo, que extiende la vara y empiezan a venir las plagas de langostas, de moscas, de ranas. Entonces dice, Moisés le creyó y pudo ver el poder de Dios. Porque a veces nosotros no vemos el poder de Dios porque no creemos o porque dudamos, porque no creemos que ese Dios que usó a tantos profetas y que mostró su poder de diferentes maneras, vemos en muchos de los profetas que les pedía hacer cosas, avienta un hacha al agua y si flota. Entonces a través de muchas maneras, como aquel ceguito que agarraba el lodito y luego escupía y ahora sí úntate. Y no era tanto eso, decíamos, era la fe en esas personas, el creerle a Dios, el creer en el poder de Dios. Decíamos que Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, no para mostrarle su poder al diablo, porque eso ya lo había hecho desde un principio, cuando fue lanzado a la tierra, cuando entró la soberbia, quiso ser mejor que Dios, quiso ser más que Dios. Le decíamos de un cachetadón, vámonos para abajo. Desde el Edén Dios le mostró el poder al diablo. Cuando el que Él haya venido a morir por nosotros a la cruz del Calvario era para mostrarnos su poder a nosotros, para mostrarnos que dice ahí en Efesios 1:21, dice, para mostrar que Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él nos quería mostrar la grandeza de su poder, la grandeza de su gloria, la grandeza de que Él está sobre todo principado, sobre todo reino, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, dice, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el consejo de Dios? Que le creamos, que en Él podemos obtener todas esas bendiciones, que creamos que si lo obedecemos, podemos obtener esas bendiciones. ¿Qué dice nuestra hermana? Dice nuestra hermana Evelyn, esta mañana estaba teniendo una conversación con alguien que me preguntaba, ¿por qué no tienes miedo con todo lo que está pasando? Realmente no pude explicarlo, pero pude decirle que confío en mi Padre. Así es. No, fíjese que yo también, hermano, yo no siento miedo. Créame que no siento miedo por lo que esté pasando. ¿Por qué no sentimos miedo? Porque sabemos que estas cosas van a pasar. Porque sabemos que está escrito y que todo va a acontecer y que para nosotros
son señales de que nuestro Redentor ya viene. Entonces, ¿por qué no sentimos miedo? Porque la paz de Cristo está en nuestro corazón. Es una paz que dice su palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que si usted se ha fijado, cuando hay, yo lo he vivido, y a lo mejor ustedes también, cuando hemos ido a algún funeral de alguno que no es creyente, de alguna persona que no es hijo de Dios, vemos esa angustia y esa lamentación de la gente, ¿verdad? Que está ahí gritándole y muchos hasta se quieren aventar al pozo junto con el muertito. Entonces, ¿por qué? Porque la paz de Dios no está en su vida, porque realmente saben a dónde va. Muchos dicen, bueno, pues ya está con Dios, pero no, bueno, sí, está con el Dios de este mundo. Entonces, pero fíjese la diferencia de que cuando hay un funeral de una persona que fue creyente, hay totalmente paz. Claro, nos sentimos tristes porque, bueno, vamos a extrañar a la persona, pero sabemos que un día le volveremos a ver. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que nos espera en un futuro. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, hay vida, tanto para el que se vaya al infierno como para el que se vaya al cielo. Entonces, ¿por qué no tenemos miedo? Porque la paz de Dios está en nuestro corazón y sabemos que todo está escrito y sabemos que Dios nunca nos va a dejar. Porque tenemos esa seguridad de que si obedecemos, que si estamos bajo los mandamientos de Dios, como decíamos al principio, conocemos cuál va a ser nuestro futuro. Que a pesar de que van a venir tantas cosas, que todavía faltan mucho más cosas por suceder antes de que Jesucristo venga por la iglesia, que nosotros, si creemos en Dios, si nos mantenemos firmes, si tenemos esa fe, si le creemos, es la fe, que si tenemos esa fe de cuál va a ser nuestro destino, por eso nos mantenemos seguros. Es como, no sé, cuando vas a algún lugar, pero no sabes ni por dónde irte, pues vas inseguro, ¿verdad? De a lo mejor me voy a perder, me voy a extraviar, vas inseguro porque no tienes la seguridad, no tienes un mapa que te pueda guiar a donde vas. Pero a nosotros Dios nos dejó un instructivo, nos dejó, mira, cuando veas que pasen en todas estas cosas, es señal de que yo vengo pronto. Tú mantente firme en lo que has creído, fiel y obediente a los mandamientos de Dios, y vas a saber cuál va a ser tu futuro. Y mira, mi hermano, porque dice, sé que no pueden entender, sí, porque no tienen una relación con Dios, exactamente, pero fíjese bien que también hay mucho pueblo de Dios que tiene miedo, y mire, le digo porque una persona que conoce de Dios, yo le decía, ¿verdad? O sea, son señales, son cosas que tienen que acontecer porque está escrito. Y esta persona decía, es que ustedes nada más están metiendo miedo. Es una persona creyente, mi hermano. Entonces yo le decía, pero ¿por qué tienes miedo? O sea, entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿Verdad? Porque el Dios que yo tengo me da paz. Y el Dios que yo tengo, bueno, dejó escrito que todas estas cosas acontecerían. Entonces, porque hay también mucho temor en el pueblo de Dios por todo lo que está aconteciendo. ¿Por qué, mi hermano? Por falta de conocimiento. Porque su misma palabra dice que todas estas cosas van a acontecer. Entonces, por eso su palabra dice, velad y orad, para que cuando llegue el día no te sorprenda, ¿verdad? Velen. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no velamos y porque no oramos. Y porque dice, el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Fíjese, es que ahorita que estoy viendo que sube y baja y todo, nosotros al principio decíamos, ¿verdad? Pues bueno, hay poca audiencia porque están los niños en la escuela, porque no tienen tiempo de conectarse. Pero fíjese, y ahí de todo les aparece en la pantalla, los que estamos conectados, ya no hay clases, ya no tenemos pretextos. Pero ¿quiénes son aquellos que están conectados? Aquellos que quieren aprender de Dios, aquellos que saben que Cristo viene pronto y que es necesario que nos estemos llenando de su palabra, que es necesario que nos estemos llenando del Espíritu de Dios, que es necesario, decíamos, que estemos siendo controlados por su Espíritu, porque ahorita no hay pretextos. Veamos que al arca solo entraron 8 personas. Es como yo decía en una ocasión con nuestra hermana Nera en una de las enseñanzas,
yo recuerdo mucho que ya les he platicado, ¿verdad? Que ella me había prestado un libro de eso de pies de sierva en los lugares altos, no sé cómo se llama. Y a mí me gustó mucho, yo estaba bien emocionada porque dije, no, y de veras que podía dejar hasta de comer por estar leyendo. Entonces terminé el libro, mi amor, y ella me prestó otro que decía algo así, la regla o no sé qué para el líder, no recuerdo mucho, pero tenía algo que ver con el líder, ¿verdad? Con una persona para ser líder. Y lo empecé a ojear y no, o sea, no, y hasta hace poco se lo leí después de que lo tenía desde soltero. Entonces me recuerdo mucho que me dijo, nada más lo que te conviene, ¿verdad? O sea, no. Entonces, ¿a dónde voy, mi hermana? De que todo es importante. Lamentablemente muchas veces decimos, no, este día sí escucho porque esto sí me interesa, y este día no lo escucho porque pues no me interesan esos temas. Todo es importante, mi hermano. Estos temas son tan importantes como todos los que se dan durante la semana. Todo es importante para nosotros como hijos de Dios, pero es como ahorita decía mi hermana, luego vienen las cosas, ya andan todos perturbados y con miedo, y es que mira lo que está pasando, y puede que en alguna de estas enseñanzas Dios le haya dado el secreto de cómo salir de la situación que está pasando, o de cómo salir del ambiente que se está viviendo. Entonces, un verdadero hijo de Dios, todo le es importante. Toda la Biblia, a veces decimos, no, es que este libro como que no, pero este libro sí. No, mi hermano, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es importante para la vida del cristiano. Tanto el Antiguo Testamento, que nos lo dejaron como ejemplo, como el Nuevo Testamento, que nos dice cómo debe de ser un buen cristiano. Entonces, todo es importante, dejemos, ¿verdad?, de estar ahí, de que esto sí, esto no. No, escúchelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Pero es necesario que todos estemos aprendiendo. A lo mejor usted está en una situación y se le da el secreto, ¿verdad? Y ya no supo porque no lo escuchó. Entonces, es importante, mi amor, es importante, no seamos como Saúl, ¿verdad? De que, ¿a poco esta persona me va a enseñar? No es la persona, mi amor. Es el Espíritu Santo que a través de la persona habla, ¿verdad? La palabra dice, yo solamente soy un instrumento, que nos dejamos usar por su Espíritu Santo para que pueda hablar a través de nosotros, y no de quién más. Aunque dice la Biblia, si tú no hablas, las piedras hablarán. Entonces es necesario que empecemos a hablar de su palabra. Que no nos sintamos... Mire, fíjese, todos los profetas, decíamos, uno decía, pero es que ¿cómo voy a hablar yo si yo soy como un niño? Dando a entender de que pues él no tenía la habilidad para hablar, para predicarle, para ir a hablarle al pueblo. Moisés, decíamos que él también dijo, bueno, yo soy tartamudo, ¿cómo es que yo voy a ir a llevar, ¿verdad?, la palabra al faraón de que deje salir a tu pueblo si yo soy un tartamudo? Y todos los profetas tuvieron alguna excusa. Veíamos a Jonás hasta huyó, ¿verdad?, en el mar porque él no se sentía capaz. Pero vemos cómo Dios usó a esos que se creían que nunca iban a ser usados por Dios, a esos que se creían incapaces de llevar la palabra de Dios, Dios los usó. Y vemos que tantos milagros que Dios hizo a través de estos profetas. Vemos a Jeremías, Moisés, Jonás, Nehemías, tantos profetas que menciona la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos solamente fueron el instrumento que Dios usó. Entonces quizás muchas veces nos estamos nosotros perdiendo la oportunidad de ser usados por Dios como instrumento para llevar su palabra. Dice algo bien importante nuestra hermana, le dice, no quiero que me encuentren como los que no tuvieron aceite para su lámpara cuando venga mi rey. Exactamente, mi amor. Cada vez que usted y yo escuchamos la palabra de Dios y disponemos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, estamos llenando esa lamparita, ¿verdad? Cada oración, cada vez que nosotros nos permitimos escuchar palabra de Dios, estamos llenando esa lamparita. Y es verdad, el día de mañana va a venir nuestro Señor, ¿verdad? Y va a decir, ¿dónde están? ¿Verdad?
Entonces, que no seamos de eso, ¿verdad? De que vaya a tener su lámpara bien apagada y sin nada. Como las 10 vírgenes. Como las 10 vírgenes imprudentes que no guardaron como las otras. Entonces, así es necesario que atendamos al llamado de Dios. Todos los días Dios le está llamando. Todos los días. Y en una de las predicaciones se decía, ¿verdad? Dios decía, hay un llamado, ¿verdad? Hay un llamado donde el rey está buscando a su esposa. ¿Cuántos somos o cuántos formamos parte de esa esposa? ¿Cuántos estamos llenando esos requisitos que se le pedía? ¿Cuántos nos estamos preparando? ¿Cuántos nos estamos preparando con esos requisitos que se nos está pidiendo para ser la esposa del gran rey? Veíamos con Esther, ¿verdad? Todos los requisitos que tuvieron que pasar, decíamos, en 6 meses, tratamientos de belleza y de estarse bañando en mirra, en aceite, ¿no? Con aceititos y todo, para poder estar presentable ante el rey, que sus vestiduras, dice, se le cambiaron sus vestiduras a la reina Esther, porque traía sus vestiduras sucias, de esclava, pero cuando entra al reino, decíamos, al palacio, no podías entrar con una ropa así, tenías que entrar con una ropa que fuera digna de estar ante la presencia del rey. Y algo bien importante que decíamos es de que, ¿verdad? La reina Esther hacía todo lo que el eunuco le decía, que decíamos que es representación del Espíritu Santo. Todos los días el Espíritu Santo nos despierta, ¿verdad? Bien seguido me pasa, y yo creo que a muchos, ¿verdad? En la madrugada nos despierta. Pero, por ejemplo, todos los días nos despierta, ya va a empezar, qué sé yo, la enseñanza, ya va a empezar la predicación, está atento. Entonces, estar atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Del llamado que se nos está haciendo todos los días, ¿no? Es bien importante y más en estos días porque no sabemos si en cualquier momento ya no se puedan abrir los templos. Entonces, bien importante que todos los días nos estemos llenando de su palabra, llenando del consejo de Dios y estar orando unos por otros, ¿verdad? Unos por otros, ¿para qué? Para que sigamos adelante. Nos queda muy poquito y ya estamos llegando a la meta. Entonces, qué importante es de que unos a otros nos estemos alentando y alertando de lo que está sucediendo, ¿verdad? De que todo lo que está pasando está escrito y que ya viene el final, bueno, no el final, sino que ya viene, bueno, el final para la iglesia en esta tierra, porque pues el mundo va a seguir, pero nosotros nos vamos a ir con nuestro rey a casarnos. Dice que velemos y oremos cuando veamos que todas estas cosas están pasando. Ayer veía una noticia y se le enseñaba, creo, a mi hermana Nere, donde dice el presidente de Filipinas, todo aquel que no se quiera vacunar va a ser arrestado, y golpeado, y les vamos a poner la vacuna por el trasero. Dice, le vamos a poner la vacuna por el trasero, quiera o no quiera. O sea, que ya ahí en Filipinas está haciendo una obligación. Allá en Filipinas, y créanme que todo empieza por allá hasta que llegue aquí. Hasta que llegue aquí con nuestros benditos presidentes. Hasta que llegue aquí con nuestros hermosos y benditos presidentes, que decíamos que esto ya está por acabar, por terminar para la iglesia, y tenemos que estar preparándonos, y cada tema que se estamos dando es muy importante para analizarnos, para examinarnos si estamos teniendo cada una de estas herramientas. Todos los días Dios nos está dando una herramienta. ¿Para qué? Para fortalecernos, para afirmarnos, para estar más seguros de que estamos yendo por un buen camino y que estamos yendo directo a la meta, que no nos estamos desviando, que no vamos allí, aunque decíamos, a veces los atletas en el transcurso de la carrera se falsean su pie, se lo doblan, se lastiman, pero vemos cómo unos se quedan tirados, ¿verdad? Y ya,
O sea, se quedaron tirados y ya no quisieron seguir corriendo. Pero vemos como unos, aún así cojeando, van y cruzan la meta. Y vemos también como unos de los que están sanos se detienen para poder levantar a ese atleta, y juntos, ya no le importó si llegaba primero o si llegaba al último. Lo que le importó era llegar junto con esa persona que se lastimó a la meta. Entonces es lo que nos está diciendo a Dios. Prediquemos la palabra, llenémonos de su palabra, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos controlados por el Espíritu Santo, examinémonos cada día. Si vemos a un hermano caído, levantémosle para que juntos podamos llegar a la meta. Somos un cuerpo, decíamos, somos un cuerpo en Cristo. Y si algún miembro se duele, cuando usted se pega en el dedo, ¿verdad? Chiquito, o en cualquier dedo, no nada más le duele, dice, ay, me dolió hasta el alma del golpe. Entonces, Cristo viene pronto. Se están viviendo cosas muy feas en el mundo. Hay mucha violencia ya, hay mucha matazón. Ahora con esta nueva variante del COVID está habiendo más muertes, mucha gente, muchos niños, es lo más triste, están muriendo y muchos niños están yendo sin Cristo. Y decimos niños, pues todavía se consideran niños de 9, 8, 10 años, niños que ya dan cuentas a Dios de lo que hicieron en esta tierra. Entonces, llenémonos de ese Espíritu, analicémonos si en verdad le estamos creyendo a Dios o todavía estamos dudando de su poder. Dice aquí, si Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, entonces donde Él esté también debemos estar nosotros. Lo que Él sea también lo debemos de ser nosotros. Lo que Él tenga también debe de ser nuestro. Y hace una pregunta: ¿cómo podrían ser las cosas de otra forma? Cristo no es un monstruo, no es una persona deforme. Entonces, dice, pensemos en nuestro propio cuerpo. Fíjese, pensemos en nuestro propio cuerpo. ¿A poco su cabeza está allá en la cocina y su cuerpo en la sala? Imagínese, todos deformes, ¿verdad? O sea, por eso está diciendo, ¿verdad? Cristo no es un monstruo, no es un deforme de que la cabeza está aquí, pero el cuerpo que somos nosotros estamos por otro lado. No, mi hermano, o sea, si Cristo es la cabeza, nosotros estamos juntamente con Cristo. Donde Jesucristo se mueva, nosotros nos movemos. Si Jesucristo tiene poder, nosotros tenemos poder. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Que ese poder que resucitó a Jesús de los muertos. Si no, imagínate una mano por allá y el pie por allá y la cabeza allá en otro lado. Pues no, ¿verdad? Entonces, dice, de igual manera, toda la plenitud de Cristo, la cabeza le pertenece a la iglesia, su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo, dice, lo que se le da a la cabeza, que es Cristo, también le pertenece de forma inevitable a su cuerpo, que es la iglesia, y por tanto a todos los miembros de ese cuerpo. Así que, ¿de qué otra manera se lo explicamos? Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, entonces vamos hacia donde la cabeza nos lleve. Entonces poseemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues creámoslo, mi hermano. O sea, si la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, es el mismo poder que tiene la cabeza lo tiene el cuerpo. Entonces creámoslo. ¿Para qué es esto? Dice, si usted ha entendido la unión con Cristo por medio de la fe, todo su poder celestial es ahora tanto suyo como de Él. Y dice, ¿qué es lo que puede bloquear? ¿Qué es lo que puede bloquear todo ¿Qué es lo que ha estado maravilloso bloqueando? poder? ¿Qué es lo que puede bloquear esta gloriosa experiencia? ¿Qué es lo que puede bloquear este poderoso torrente? ¿Sí sabe lo que es un torrente, verdad? Cuando llueve a cántaros, como que si te estuvieran aventando tanques de agua de arriba. ¿Qué es lo que puede bloquear? La incredulidad, la falta de fe, que es incredulidad. Ahorita le estamos diciendo, creámoslo. Si usted no lo cree, pues entonces por eso estamos como estamos.
¿verdad? Por eso cuando viene la enfermedad, yo estoy ahí toda enferma y muchas veces, mi hermano, hasta la muerte llegamos, hasta la muerte. Entonces, ¿de qué otra manera se lo explicamos? Si hasta usted ahorita, si hasta ahorita usted y yo no hemos podido avanzar, bueno, ha sido por falta de incredulidad, por falta de fe y la incredulidad que está en nosotros. Entonces, creámoslo de todo corazón. Dice, pero si usted lo puede creer, entonces su poder de resurrección se encuentra en sus manos. Cuando usted las pone sobre los enfermos en su nombre, en su voz cuando usted habla esas palabras de fe y autoridad, en su mente cuando busca la sabiduría de Dios en las Escrituras, en su carne cuando se levanta contra el reino de las tinieblas y hace suyo el triunfo de Dios, impregna todo su ser la ley de la vida en Cristo Jesús, consiste en liberarlo de la ley del pecado y de la muerte. Porque muchas veces todavía estamos en pecado. Porque no hemos creído. Todo se resume en el texto que hemos dicho en todos los temas que hemos tenido. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar dudando de Él, siempre vamos a estar limitándolo, siempre vamos a estar dudando de que Dios puede usarnos a nosotros. Nos puede usar de muchas maneras. Cada uno de los profetas fue usado de muchas maneras. Unos duraron mucho tiempo en su ministerio de profetas, otros nomás fueron para un solo momento, pero aún así pudieron marcar la diferencia en el pueblo de Dios. Pudieron marcar esa diferencia y compartir la gloria no solamente con esa persona, sino con todo el pueblo. Cuando uno está enseñando aquí arriba, no solamente compartimos ese conocimiento con nosotros, sino con todo el pueblo, porque nunca vamos a terminar de aprender. Todos los días, hasta los grandes evangelistas o predicadores, todos los días vamos a aprender algo nuevo. Claro que esté basado en la palabra de Dios, pero todos los días Dios nos enseña algo nuevo que nos hace madurar y crecer en el conocimiento de Dios, que nos hace seguir manteniéndonos firmes y que nada nos mueva de lo que hemos creído. Así es, mi hermana, nos dicen locos, pero como dice un canto, ¿verdad? Loco me llaman porque amo a mi Cristo. Y yo me voy a poner a cantar, ¿verdad? Entonces, sí, estamos locos y estamos lo que toda la gente diga, pero bueno, no estamos locos, es que sabemos, y como se nos decía ayer, ¿verdad? Ese velo que estaba en nuestros ojos, que no nos dejaba ver lo que estaba aconteciendo alrededor, que no nos dejaba ver que después de la muerte hay vida. Dice, ese velo ha sido quitado por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora podemos ver y podemos decir que lo que está pasando pues son señales, ¿verdad? Y por eso mucha gente no lo puede creer. ¿Por qué? Porque todavía ese velo está en sus ojos. Entonces, es que no me hace muy bien ese canto, mi hermano, pero lo cantaba mucho un hermano aquí de persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Dice, nadie podrá separarme del amor de Jesucristo. Entonces, que nada nos separe. Era en lo que decíamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, cuchillo. Dice, nada. Decíamos, ¿verdad? Nosotros somos los que nos separamos del amor de Cristo. Nosotros somos los que nos alejamos del amor de Cristo, porque Dios dice, nada te puede separar de mi amor, ¿verdad? Nada. O sea, y empieza a decir nada, o sea, te dice de todo. Todo lo que podría separarte, pues dice, de mí nada. Tú decides si te separas o no. De nosotros tenemos libre albedrío. Somos como los niños, ¿verdad? Cuando traemos a los niños ahí agarrados y no te sueltas, y ahí está el niño ahí jalándose y queriéndose soltar y nosotros pescándolo. Hasta que el niño se zafa, porque el niño está forcejeando, ¿verdad? Y va y se pega y le decimos, te lo dije, ahora levántate.
Entonces así somos, nosotros somos los que forcejeamos y suéltame, hasta que nos suelta, ¿verdad? Y ándale, damos el azotón y luego ahí andamos llorando. Entonces, nada nos puede separar del amor de Cristo. El hermano Tony Sauceda, sí. A mí me encantaban los cantos de este hermano. Yo estaba chiquita y los cantaba aquí en la iglesia. Dice, porque esta vida inútil por siempre de tener. Sí, dice, cuando cantaba ese canto, tribulación, angustia y persecución. No, cantaba la de Soy un grito. Ah, sí. Un lamento. Un sollozo. Mucha gente está. Ya. Mamá. Vamos a hacer un programa de canto, ahí con nuestra hermana Nere. Entonces, ya ves, pues está aquí todo. Es el mismo espíritu, mi hermana, por eso nos pone a cantar. Todo el power. Entonces, creámoslo, decíamos, sí, decíamos ahorita, bueno, si Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, entonces creamos que tenemos el mismo poder. Si no, imagínense, todos descuartizados, dice, ¿verdad? Dios no es un monstruo, como para que la cabeza esté allá y el cuerpo por acá. Entonces, como los que están apareciendo ahora, ¿verdad? Todos descuartizados. Entonces, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y necesitamos quitar todo eso que nos está alejando de Dios, que nos está impidiendo conocer a un verdadero Dios, conocer el verdadero poder de Dios. La incredulidad, dejemos de ser incrédulos, dejemos de ser, porque, hijos, o sea, muchas de las veces Dios nos dice, es esto, ¿verdad? Y nosotros ahí andamos indagando. Yo le decía de una vez que yo pedía algo, ¿verdad? Y lo andaba indagando, y créanme, Dios bien clarito me lo dijo, ¿verdad? Su espíritu decía, ¿por qué tienes que andar indagando algo que ya pediste? O dudando, fíjese, ayer me pasó a mí algo. Entonces, y ya se van a enterar por aquí, ni modo. Se la aventaba por aquí, Se la aviento por aquí para que no me regañen. La camioneta ya andaba, traía ahí un ruidito y una falla. Y ya está llamada. Y ayer hablaba con mi papá, ¿verdad? Que me había pasado ahí algo ahí iba a ir a un mandado y la camioneta ya no quiso avanzar. Pero pues yo ayer tenía que venir acá para el culto, pero algo desde mi mamá ya me había dicho, porque había estado platicando con ella, no, que es mucho gasto y no sé qué, y mi mamá me ha dicho, pues ya párala y muévete en Uber, me dijo. Entonces ayer yo traía eso, ¿verdad? Pues sí, me muevo en Uber y la paro. Pues no, ¿verdad? O sea, oí que me decían, no te vayas, vete en Uber o en el camión, pero no hice caso y me fui en la camioneta y ándale. Que se le detiene. Se me detiene en plena avenida en Sendero y pues los carros, los que conocen esa avenida, pues pasan los carros. Apenas iba saliendo ahí por Home Depot, no me fui tan allá, ¿verdad? Y se me detiene y a prender intermitentes y no quería avanzar la camioneta y la apagué. Dije, ay Señor, nada más déjame regresarme para mi casa, que llegue a mi casa. La volví a prender y prendió y me pude... Ya se manifestó mi mamá. Me pude regresar a la casa y cuando me bajé por no haber escuchado la voz de Dios. Miren que muchas veces, y a mí también me ha pasado, Dios nos evita, ¿verdad? Y fíjese el amor de Dios, ¿por qué? Porque ha de haber dicho Dios, ay hijita, te lo dije. Y es una avenida para los que lo conocen, ¿cómo pasan los carros? Yo me quedé ahí con mi camionetita también bajando el puente, o sea, y pasan trailers y todo. Antes no nos apachurra, nada más Dios que nos cuida, mi hermano, de ser a veces tan testarudos y no hacer caso. Entonces, fíjese cómo Dios nos cuida de todo esto. Y ay, Dios nos libra de tanto accidente que pudiésemos tener, a veces por no escuchar y no atender la voz de Dios. Por eso es bien importante que aprendamos, aprender a escuchar a Dios, y otra, obedecerle, ¿verdad? Que cuando Dios dice no, es no, y cuando Dios dice sí, es sí. Entonces, está chifla de esa camioneta, hermano, porque siempre que ya van a venir mis papás, se compone. Así pasó la vez pasada también. Sí, entonces, a mí me ha pasado con mi camionetita, pero gracias a Dios, ¿verdad?
que pues ya se para una y funciona la otra, y luego se para la otra y funciona la otra. Y así estamos, entonces. Ellos también necesitan sí, un descanso. Entonces son fierros, se tienen que arreglar, ¿verdad? Somos como nosotros, ahí andamos con el dolor de rodillas. Anda ahí de paseándose las almas. No, hermano, las vueltas que tenemos era domingo a la iglesia, lunes a la iglesia, martes a la iglesia, miércoles a la iglesia, y de ahí para mi casa, y ya no se movía la camioneta hasta el domingo. Delante de Dios se lo digo. Esas son las vueltas que los carritos dan, pero pues son fierros. Tienen que dar lo último, ¿no? Entonces, pues ahora orar, ¿verdad? Para que Dios prospere en uno. Entonces estamos hablando del poder de Dios. Entonces, creamos, mi hermano, creamos que tenemos ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Lo tenemos, ¿por qué? Porque hay mucha falta de fe, que es lo primordial, ¿verdad? Hay mucha falta de fe que a veces no tenemos y que por eso estamos estancados, por eso no avanzamos, por eso estamos en las mismas. Entonces, por eso, como decía ahorita el texto aquí, mi hermana, dice su palabra, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es creer. ¿Qué es fe? Creer lo que, como dice el texto, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y escuchar, o sea, tener la seguridad de que Dios nos habla. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios audible, pero nos habla a través de otras personas. A mí ya me ha hablado por medio de mi mamá y no quise escuchar, y todavía ella me había dicho, y todavía ese domingo pues yo sentía y oía un programa que es un programa secular, donde le preguntaban, porque decía esta persona, es que Dios me habla, y le decían, pero ¿cómo Dios te habla? O sea, escucho la voz, o ¿cómo Dios te habla? Y ella decía, no, o sea, a través de muchas cosas, a través de otras personas, Él me habla, a través si volteo al cielo, Él me habla, si volteo a cualquier situación que esté pasando, de los niños, a través de los niños. Fíjese, no sé si se los conté, pero hace tiempo mi niño, el grande, ¿verdad? Efraín, bajamos, íbamos a la iglesia, no, era un sábado, iba para otro lugar, y bajamos y el niño empezó, yo traía una preocupación, yo había algo muy, muy dentro de mí, pero que pues no decía, ¿verdad? Y el niño, fíjese, solito empezó a cantar. Él se levantó y empezó a cantar una canción inventada por él. Pero empezó solo, ¿cómo te dije que decía? Solo la victoria es de Cristo. Solo la victoria es de Cristo, porque Cristo ya venció. Entonces, yo me le quedé viendo y pues obviamente, ¿verdad? Lo sentí, dije, gracias, Señor, gracias, porque es cierto, ¿verdad? O sea, toda la victoria es tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que tú te levantaste de los muertos, venciste la muerte, venciste al enemigo, entonces la victoria es tuya. Entonces, a través de muchas cosas Dios nos habla. Lo importante aquí es de que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar cuando es Dios quien habla y cuando es el enemigo el que habla. ¿Por qué? Porque decíamos al principio, el diablo también es imitador. El diablo también es imitador y necesitamos aprender a discernir. Entonces, esperamos que hayamos aprendido algo en este día. Medite en su casa, medite durante el día, durante la noche sobre lo que hablamos ahorita y creamos que en Cristo somos más que vencedores, creamos que en Cristo lo tenemos todo, solamente que todo es espiritual, nada es material. Entonces dice, lo material de eso viene por añadidura, tú dedícate a hacer lo que dice, a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites viene por añadidura, y creamos. Y aprovechemos este tiempo que te están dando estas enseñanzas, todavía que la puerta del arca está abierta.
porque va a llegar un tiempo en que la puerta se va a cerrar y vamos a anhelar, ¿verdad? Buscar entre semana a las 10 de la mañana ver las enseñanzas que se están dando y ya no va a haber. ¿Por qué? Porque ya no tenemos pretexto. A la otra que comparta, la semana que viene, a la otra que comparta el video, dile, hey, ya empezó la enseñanza, no hay clases, ya no tienes pretexto. No, mire, ponga en el encabezado, no hay pretexto de no escuchar. Entonces, hagamos buen uso de las redes sociales. Hagamos buen uso de las redes sociales. Así es, escuchando. Ustedes oran por nosotros y nosotros oramos por ustedes. A nosotros nos da un gusto. Cuando se conecta nuestra hermana Noemí, siempre la primera, Luz Elena, son las primeras. Samantha, mi mamá, la hermana Evelyn, la hermana Marta, no sé quién más. La hermana Nena. La hermana Nena. Fíjese, nuestra hermana Nena viene aquí a limpiar el lugar. Y yo creo en menos de 5 minutos ya está ahí bien puestecita, ahí conectada, y qué bonito porque hasta me la imagino que anda ahí corriendo para llegar a tiempo. Entonces, qué bonito que le demos esa importancia a las cosas de Dios, porque así como dice el otro programa, ¿verdad? Así aprendemos juntos. Entonces, lleves esta palabra, medite en ella. Ay, mi papá, pues es que no se manifiesta. Sí, ya había comentado. Ah, sí. No, es que decíamos, no nos aparecen a nosotros si no comentan, si no mandan es que mira, si está la burbujita. Si no mandan algún bonito o algo, a veces no nos aparece que están conectados, tienen que mandar ahí presente. Sí, aquí estamos, entonces pues son los que siempre se conecten ahí. Nos hermana Neri y Josefina. Que por eso cuando falta nos están espiando de aquí de afuera. Sí, ya no las saludamos nada, pero ahorita nos van a decir cosas, no se creen. Nuestra hermana Nere, bueno, pues es nuestra líder, ¿verdad? Y nuestra hermana Josefina, que son nuestras guardias, están aquí paradas en la puerta. Nadie piensa. ahorita pagamos todo y empieza el repertorio, no se cree. Lleves esta palabra y bueno, pues creamos de todo corazón que en Cristo somos más que vencedores, que como decía ahorita, ¿verdad? Que tenemos poder en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y oren mucho por nosotros y nosotros por ustedes porque a veces hay desánimo. Hay desánimo o cansancio, pero tenemos que seguir así hasta que Dios diga hasta aquí. Como dice mi abuelo, ¿verdad? Que decía mi bisabuelo, cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Entonces, lleves este mensaje, examínese, quite lo que tenga que quitar, agregue lo que tenga que agregar y nos vemos el próximo lunes, pero mañana, si Dios quiere, nos vemos a las 7. A las 7 de la tarde. Y el miércoles a las 10 de la mañana con nuestra hermana Neri. Y yo. Con nuestra hermana Josefina, cualquiera de las dos. Entonces, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Chayito. No, Dios Chayo le bendiga. Rodríguez. No, es que Rosario Santana te dice conecta. Chayo Rodríguez, la Dios mamá. le bendiga, hermano Chayito Rodríguez. Bueno, vamos a orar para ser despedidos y no olviden conectarse mañana a las 7 y el miércoles en Aprendamos. Mi hermano, una última cosa. Terminando, yo creo una media hora, aquí en este mismo video, yo me encargo de ponerle el link del YouTube. ¿Para qué, mi hermano? Para que nos ayude a picarle ahí el link y irse a suscribir. Suscríbase para que le aparezcan todas las predicaciones. Ahí va a encontrar desde el día 1 que iniciamos todas aquí. Las predicaciones. Entonces, apóyenos, manito. Apóyenos a suscribirse. Una media hora yo ahí le pongo el link del YouTube. Nada más le pica ahí y lo manda directo a la página. Para que no nos cierren el canal, como es canal de página, a veces sí ¿cómo se dice? Los ponen inactivos. Entonces suscríbanse para que vean que está en uso, que está activo el canal. Sí. Entonces vamos a orar para ser despedidos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de que todavía podamos estar predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros solamente somos instrumento tuyo, Señor, y nos ponemos siempre a disposición de que seas tú quien hable a través de nosotros.
Gracias por nuestros hermanos y hermanas que se dan el tiempo de conectarse, Padre, a través de las redes sociales para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú obres en cada uno de ellos, Señor, que tú obres en sus corazones, Señor, y que juntamente con nosotros como cuerpo de Cristo podamos avanzar, Señor, podamos crecer en conocimiento y en la sabiduría que es conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas sus días, Señor, que tú seas con ellos en este inicio de semana, Señor. Y gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, Señor, a no dudar de ti, Señor, a que nuestra fe esté firme y intacta, Señor, y que el día que creamos, Padre, que a pesar de lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos la seguridad que tenemos un futuro contigo por una eternidad, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, y queremos, Padre, recibirte en las nubes, Señor, como iglesia. Gracias te damos, Padre, por este consejo, Señor. Sé tú con cada uno de mis hermanos que se pudo conectar y bendícelos, Padre. Te pido que bendigas sus vidas y que bendigas su día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Dios le bendiga, que tenga un muy bonito día y ánimo. Ánimo, ahí nos vemos. Cristo viene, hermano. Dios le bendiga.